Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Y aquí emprendemos el vuelo en nuestra Gaceta de Alcalá, espacio dedicado a la información. Y ahora os quiero presentar a la Institución de Estudios Complutenses, a la que hace unos meses pertenezco y quiero presentarla. La Institución de Estudios Complutenses es una asociación cultural independiente, sin ánimo de lucro y abierta a todos. Desde su constitución ha colaborado con las principales instituciones alcalainas, como el Ayuntamiento, la Universidad, así como el Obispado, en la organización de actividades culturales de interés para nuestra ciudad. La institución tiene como fin fundamental el estudio, investigación, promoción y difusión de la cultura de Alcalá de Henares y su comarca en todos los aspectos. Desde su inicio, la Institución de Estudios Complutenses desarrolló unos ciclos de conferencias. Celebra también cursos monográficos que en ocasiones conmemoran efemérides importantes para la ciudad de Alcalá. Y se hacen también 2 cursos monográficos cada año. En el mes de noviembre, coincidiendo con la festividad de San Diego, el día 13 de noviembre, tiene lugar la fiesta de la Institución de Estudios Complutenses. Consiste en la presentación de la revista científica Anales Complutenses, de periodicidad anual, que reconoce artículos especializados de la temática complutense, y así también como los encuentros de historiadores del Valle de Henares. Si os apetece pertenecer a la asociación y participar en todos estos actos que hace la organización, pues aparte de que son gratis y la gente puede asistir sin ningún problema, pero bueno, siempre sacan algún libro y bueno, quien tiene derecho es quien pertenece a la organización, así que el precio tampoco es un precio elevado, son 60 euros anuales y en 2 cuotas, y yo creo que ayudaríamos mucho a esta institución y el apoyo que hace a Alcalá de Henares y a su historia. La canción For One de Beatles de Metallica es una poderosa exploración de la guerra y la mortalidad, inspirada en la novela homónima Ernest Hemingway, por quien doblan las campanas. La letra refleja la brutalidad y la futilidad del combate, donde los soldados luchan y mueren por causas que a menudo no comprenden completamente. Su referencia al poeta John Donne, quien escribió que la muerte de cualquier persona nos disminuye porque todos somos parte de la humanidad. En este contexto, la campana que dobla simbólicamente el luto por aquellos que han caído en la batalla, recordamos que la muerte en la guerra es una pérdida para todos. En la canción también se aborda el tema de la inminencia de la muerte. Es una línea que invita a reflexionar sobre la vida
en el momento de la muerte, surgiendo que solo en ese instante final se alcanza una comprensión plena de la existencia. Metallica, conocida por su estilo thrash metal, utiliza los riffs pesados y el ritmo marcado para transmitir la intensidad y el caos del conflicto bélico, así como la soledad y el aislamiento que siente el soldado en medio de la destrucción. Esta canción es un llamamiento a la reflexión sobre el valor de la vida, las consecuencias de la violencia, temas que siguen siendo relevantes en la sociedad contemporánea. Y también este tema nos podría trasladar Johnny cogió su fusil o el soldado Ryan. Aquí os dejo con Metallica y por quien doblan las campanas. Imperfecto Radio Podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes y música. Una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, a veces con miras al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados, o menos conocidos, pero que ha significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio, un viaje único, una experiencia única. Arrancamos aquí nuestro espacio de Alcalá Cultura, nuestra agenda cultural. Estamos en época estival, tampoco hay muchas exposiciones, así que os voy a comentar las que ahora tenemos. Por parte de la universidad contamos con el Jardín Botánico, que ya sabéis que en la entrada del jardín hay una exposición siempre permanente. También tenemos el Museo de Arte Iberoamericano, el MAI, en el edificio Cisneros, en la Plaza de San Diego. Ahí siempre contamos con dos exposiciones, una que se titula
un viaje americano, el legado artístico de José Félix Llopis, y en la segunda, abstracciones y otros recuerdos. Así que ya sabéis, también el Hotel Laredo, que está en el Paseo de la Estación, es un espacio visitable muy interesante. Y ahora tenemos en el antiguo Hospital de Santa María la Rica una exposición que nos llevará hasta el día 1 de septiembre de Sebastián Bruno. Esta exposición estuve en la presentación y ya en un par de semanas os dejaré todo lo que es la presentación institucional más la presentación del autor. En el Museo Casa Natal de Cervantes contamos con la exposición Al aire joven de los clásicos, Modesto Higueras, de la Barraca al Teu. Esta exposición para todos los públicos, organizada por la Dirección General de Cultura e Industrias Creativas, horario habitual de apertura del museo. Ya sabéis que esta entrada es libre. Conoceremos mejor la trayectoria de Modesto Higueras, un gran hombre del teatro que a través de sus diferentes facetas profesionales se implicó revalorización de los clásicos del siglo de oro. Programa de mediación cultural gratuito hasta completar aforo. Esto es en la Casa Natal de Cervantes. Otra exposición que podéis visitar es la del Museo Arqueológico y Paleontológico, que estará hasta el día 12 de enero del 25, que se llama Cazadores de Dragones. Y en esta exposición tuve el privilegio de hacer la grabación. Y por último, la exposición que se celebró en el Hospital de Santa María la Rica, en la Sala Kioto, en 1998. Esta exposición se celebra en 1975, un año clave en la historia de España. Lo hace a través de las fotografías de Santos Trullo, 1938-1984, reportero gráfico de la revista taurina El Ruedo. Sus retratos, que dan forma a la muestra, fueron en portada de revistas y acompañaron reportajes en su publicación en ella, y nos permite repasar grandes hitos de ese año, como el auge del papel público de la mujer, en la que fue el Año Internacional de la Mujer, fenómeno del destape que del cine saltó a las revistas y a otras manifestaciones culturales, y el ocaso de la dictadura, certificando el final de una etapa y el principio de otra. Como saben, la exposición, David Trullo, hijo del artista Santos Trullo, medios de comunicación, amigos y amigas, la Red Itiner, plataforma de colaboración cultural entre la Comunidad de Madrid y varios municipios de la región, entre los que se encuentra Alcalá de Henares, vuelve a hacer posible que nuestra ciudad albergue una nueva exposición incluida en el circuito de la red, en esta ocasión 1975, Cambio de tercio. Una muestra donde, a través de las fotografías del archivo del reportero gráfico taurino Santos Trullo, se narra la historia de España en un año clave para la historia de nuestro país. Santos Trullo fue uno de los más destacados fotógrafos taurinos de los años 60 y 70, durante los cuales trabajó como fotógrafo titular en la histórica revista El Ruedo. Agradecemos enormemente a su hijo David Trullo, comisario de esta exposición, el haber querido compartir su legado con todos nosotros en el 30 aniversario de su fallecimiento. Las imágenes aquí expuestas, todas ellas con un contexto taurino y donde podemos ver retratadas a diferentes personalidades de la época, intelectuales, artistas, toreros, nos ofrecen el retrato social de una época llena de grandes transformaciones para toda una generación. A través de las mismas, Santos Trullo nos acerca a personajes que representaron hitos tales como el auge del papel público de las mujeres o el comienzo de las nuevas manifestaciones culturales. Todo ello a través de una España que quizás nos parezca lejana, pero que también estoy seguro de que los visitantes percibirán como muy cercana. Antes de ayer lo estábamos hablando. También importante cómo el hombre también aparece como objeto sexual en algunas de las revistas que tenemos por aquí de El Ruedo, algo también revolucionario en la época. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 14 de julio y será sin duda un atractivo más para visitar nuestra ciudad durante este verano. No se la pierdan, sin más, cedo la palabra a la comisaria de la exposición de Trullo.
muchas gracias por venir. Disculpad la tardanza. No lo he hecho para a propósito. Gracias al Ayuntamiento, gracias a Radio Tiner de la Comunidad de Madrid por acoger este tipo de muestras que en otros contextos no serían tan posibles. Y bueno, ya lo he contado el concejal todo, o sea que luego hacemos una visita guiada para las que queráis quedaros. El proyecto yo creo que tiene muchas capas de contenido y por eso me parecía interesante, y a la Radio Tiner también le pareció interesante, revisitar nuestra historia reciente, justo 50 años, tan lejos, tan cerca. Y más que la parte, digamos, nostálgica, ¿no? Es decir, recuperar el pasado, ay, mira, yo estaba aquí, yo hacía esto, yo vestía así. Me parecía interesante sobre todo por no revisitar el pasado, sino preguntarnos dónde estamos, ¿no? Después de esos 50 años. Y hay muchas cosas, ¿no? Pues el papel relevante de la mujer, dónde estamos ahora, dónde estábamos antes, eso que hemos dicho también de considerar al hombre como objeto sexual, que empieza en ese momento, y sobre todo los géneros fotográficos que empiezan a desarrollarse de otra manera, pues la prensa rosa, la prensa amarilla, el posado robado, todo un montón de cosas que ahora están muy presentes. Y lo que es políticamente correcto, lo que no lo es, la censura, la autocensura, o sea, realmente es ponernos un espejo delante y decir, bueno, pues, ¿qué nos ha pasado? Hay cosas que han mejorado, está claro, y cosas que a lo mejor no. Entonces, bueno, cosas que siguen siendo temas candentes, ¿no? Que no están solucionados del todo. Pues precisamente me interesaba sobre todo más eso, ¿no? Que luego pues están las celebrities y todo es muy entretenido y podemos ver muchas cosas muy divertidas de ese momento. Y básicamente es eso, como bueno, pues también hacer un poco homenaje a ese pop hispano, ¿no? A ese momentazo, ¿no? De cambio de tercio, bueno, haciendo también esa broma, ¿no? De la expresión taurina, cambio de tercio, pero ese momento en el que había muchas ganas de que cambiara el tercio. Y de hecho cambió y se ve muy claro, sobre todo en ese contraste de lo taurino, del trasfondo de la atmósfera taurina, pero las ganas que había, como decía Lola Flores, de que nos comiera el tigre. Muchas gracias. Y ahora os dejo con el hijo de Santos Trullo, quien nos va a explicar cómo fue esta exposición. Bueno, yo me enrollo mucho, pero me cortáis, preguntáis, comentáis lo que queráis. Básicamente toda la exposición son fotografías de mi padre, Santos Trullo, que trabajó en los 60, 70, 80, murió prematuramente en el 84. Y esta exposición está centrada en el año 75, que es un año que pasan muchas cosas, como sabéis. Casi todas las fotografías son del año 75 o un poquito antes, un poquito después. Y sobre todo porque él, como fotógrafo taurino que trabajaba en El Ruedo, que era como la revista de referencia, digamos, temática, ¿no? Es una revista que empezó en el año 49. Y que en el año 75 pasan muchas cosas, entre ellas en la revista El Ruedo, él es el fotógrafo de cabecera, y si la habéis visto un poquito, pues algunas revistas que hemos traído no parece una revista taurina, parece otro tipo de revista, y es porque en el año 75, digamos que cambia la línea editorial, de repente se vuelven locas y queremos ser tan modernas como todas, ¿no? Y entonces de repente pues empiezan a haber temas que no había hasta entonces, ¿no? Era una revista, digamos, temática para aficionados a la tauromaquia, y la mayoría del archivo de mi padre son fotografías de las faenas de San Isidro, etcétera, 80%, 90%. Pero digamos que tiene estas fotos, ¿no? Que en ese momento pues cambian de línea editorial y de repente pues se vuelven pop y quieren ser como El Interview y quieren ser y entonces pues empieza a haber prensa rosa, empieza a haber cotilleo, empieza a haber celebrities y sobre todo las portadas. Las imágenes que veis en color son imágenes que se hicieron para las portadas, algunas se publicaron, otras no. Pensad, por ejemplo, aquella con Amparo Muñoz, Miss Universo, la única Miss Universo que hemos tenido en este país nunca. Pues imaginaos
vamos a las ventas, te desnudas, te pones un capote encima y te hacemos una portada para el ruedo. Hola. Así estaba el asunto, ¿no? O el siguiente, que es prensa amarilla pura y dura. Ahí veis la portada, que es el Kojak Torero. Kojak era una serie muy famosa de la televisión de ese momento. Por supuesto, ese señor no es Kojak y tampoco es torero, pero da igual, exclusiva, el Kojak Torero. Entonces sale la portada, pero también, pues eso, enseñando carne. Que si había que enseñar carne. En el momento como de venga, vamos a quitárnoslo todo. Sean hombres o sean mujeres, ¿no? Entonces también por esa cosa comercial, ¿no? Es decir, bueno, pues el hombre objeto también va a dar dinero, y en ese momento se dan cuenta de eso. O sea, el destape, que es lo que rodea un poco todo esto, además de otras cosas, pero estamos en el momento álgido del destape. Siempre pensamos en el destape como una cosa dirigida a los hombres, que lo es, pero porque estamos pensando en el cine. Pero si pensamos en otras disciplinas, prensa, fotografía, ahí hay un cambio, digamos, que luego a finales de los 70 se hace muy claro, ¿no? El hombre desnudo, pues igual que las mujeres desnudas, bueno, pues hay ese momento como de que esto puede dar dinero. No especialmente porque sea, digamos, una cosa más democrática, sino porque hay mercado, que es lo que al final cambian las cosas, ¿no? Bueno, pues hay algunas portadas, por supuesto, que no se publicaron. Pues Paco Camino, por supuesto, dijo que no se publicaba esta, que él no quería salir en la portada así. Bueno, se lo pierde. Y luego las que veis aquí en blanco y negro son imágenes que se publicaron dentro de la revista, haciendo honor un poco eso a las celebrities. Entonces había, digamos, artículos dedicados a famosos que comentaban sobre la tauromaquia. Si les gustaba, si no les gustaba, daba igual. Había taurinos, había antitaurinos. Personajes de la farándula, personajes del famoseo, del espectáculo, también personajes de la intelectualidad del momento. Son fotografías que están hechas de una manera muy rápida. O sea, es como vas con un redactor y en el momento que se hace la entrevista se hace la foto, ¿no? Una foto con flash muy rápida, que ahora es un género fotográfico en sí, pero que en ese momento era venga, de batalla, ¿no? Pero que es muy divertido, pues por ese cambio, ¿no? De paradigma también. Pues aquí tenemos, por ejemplo, a Lola Flores y el Pescadilla. El Pescadilla está en pijama porque está en su casa. Entonces, bueno, eso ya la gente no lo haría, pero en este momento sí. Y por ejemplo, está Cela también en pijama. Perdona, cuando iba tu padre, ¿ellos sabían que iba? Sí, lo que pasa es que no era que si la fotografía era simplemente una parte más del documento. O sea, es un señor que te hace una entrevista y un señor que te hace una foto. Pero, quiero decir, no, en ese momento, como tengo que posar, tengo que dar una imagen, todavía no estaba, digamos, a la orden del día. Por supuesto, hay algunas que posan porque siempre posan. Pero hay ese momento, ¿no? Como un poco como de cogerte como de meterte en la intimidad de la gente, ¿no? Que es un poco lo que de verdad empieza a interesar en ese momento. Cómo viven los famosos, cómo es la casa de Paquirri, cómo viste Carmina, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y el diseño, como veis en las páginas interiores, pues que es un diseño, vamos a ser muy modernos, vamos a coger las tipografías más chulas, vamos a hacerlo más, y entonces, bueno, pues ahí está un poco todo esa locura, ¿no? Luego también hemos decidido tener una sección dedicada a las señoritas toreras, porque el año 75 es el año internacional de la mujer, es el año en el que se decide que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, se decide en ese año, y es también el momento en el que las mujeres vuelven a los ruedos. Las señoritas toreras, así se llamaban en el siglo XIX, eran muy populares a finales del siglo XIX, tan populares que había cuadrillas solo de mujeres y en muchas ocasiones tenían más éxito que los hombres. A raíz de eso, en 1908 se prohíbe el toreo a las mujeres.
Yo creo que porque tenían demasiado éxito. Con la excusa de que no era decente que una señora estuviera revolcada por un toro con patas arriba y tal. Esa era la excusa, pero básicamente se prohibió porque tenían más éxito que los hombres. En 1908 se prohíbe, lo curioso es que se prohíbe el toreo a pie, o sea que se permite todavía que las mujeres toreen a caballo, que eso sí es decente, pero toreo a pie no. Y toreo vestido de luces tampoco. En la República vuelve a permitirse y hay otra, digamos, revolución y otra explosión de las señoritas toreras, y por supuesto con la dictadura vuelve a prohibirse. Y en el año 72 tenemos a Ángela Hernández, que está aquí en una portada anterior, la primera portada del ruedo en la que sale una torera, que es del año 71, y es Ángela Torero, con O, ¿vale? Pues Ángela Hernández en 1972 pone un pleito judicial y consigue que en el año 74 se revoque la prohibición de las mujeres toreras. Pues las mujeres pueden volver a torear de pie y pueden volver a vestirse de luces. Con lo cual Ángela también es un hito del feminismo en el mundo taurino, también hay hitos feministas. Y es la primera que consigue el carnet de torera. Detrás de ellas vienen muchas, como ves, ejemplos, y de repente se pone otra vez de moda lo de las señoritas toreras, pues otra vez, porque también es económicamente rentable y se juega un poco, pues claro, en esa época es un poco primero el interés de que las mujeres toreen otra vez y, por supuesto, el morbo mezclado, ¿no? Entonces, como veis en las portadas, lo que hay es esa cosa de sexy, pero a la vez es como que les toman en serio, pero no les toman en serio. Algunos están a favor, otros están en contra. Entonces empieza todo ese movimiento que permite que volvamos otra vez al gran momentazo de las señoritas toreras, y que todavía hoy no se ha solucionado del todo. O sea, todavía ese mundo, que es un mundo muy machista, por supuesto, y que lo sigue siendo, pues todavía eso sigue creando tensiones, ¿no? Pero son tensiones que a la vez, por una parte, son un poco ingenuas, nos hacen gracia, nos divierten porque es un poquito fuera de tono, pero que tiene un poco esa gracia pop, ¿no? Ese pop que no tuvimos o que reencontramos 10 años después de lo que fue el pop del resto de Europa, ¿no? Y más. No he entendido lo de la publicidad. Imagino que en aquella época como sí, era bueno como por poner en contexto de qué es lo que había dentro de la revista. Sobre todo el diseño, pero también esas cosas, ¿no? Del cochazo, ¿no? Sí, el utilitario que todo el mundo desea. Ese cambio, ¿no? De momento. Por supuesto, todo esto fue un desastre y el ruedo cerró en el año 77 definitivamente. O sea, que esta prueba no valió para nada, digamos, porque los aficionados no entendieron este cambio y los que no eran aficionados no se iban a comprar una revista taurina. Entonces, bueno, pues digamos que todo esto estaba abocado al fracaso, pero yo creo que es un gran fracaso. Y a continuación María José os comenta cómo contactar con nosotros. Por el correo electrónico futuroimperfecto@gmail.com, por Twitter @f_imperfecto, por Instagram @futuroimperfectoradio, y por las siguientes plataformas: iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis. Y nos despedimos hasta el próximo programa, que espero sea muy pronto. Encantado, Rossi. Signor Rossi, cosa vuoi? Un gelato al Polo Nord, un castello di cacao, 3 vigneti, 6 caffè, 33 marron glacé. 4 estaciones al año. Pero qué despacio pasan. En la ciudad se da cuenta sobre todo quien trabaja. En otoño llueve y llueve, sol poco, y cuando aparece, manda rayos que adormecen. En invierno, nieve y viento con un frío de la mente. Y así por la noche y por el día, hasta que la primavera llena todo de alegría. La estación templada y bella llena de luz y color la época del deshielo de las flores y el amor.
En todas las oficinas ya se presiente el verano, cuando el sol a mediodía tiende sus cálidos rayos. En sus sueños, cada uno se marcha de vacaciones. Tranquilidad, sol, reposo, deportes, juegos y emociones. A la montaña o al mar ya listos para nadar. El mes de agosto llegó. Todos a tomar el sol. Pero Rossi, usted no se va. Yo no soy como ellos, con las vacaciones programadas y los billetes reservados desde noviembre. Entonces, ¿dónde estaría la aventura, lo mejor de las vacaciones? Basta con ir a una agencia de viajes, ¿no cree? Pero Rossi, las agencias están ya todas cerradas. No es problema. Iré a la estación y tomaré el primer tren que salga. Aquel era el último tren que salía. Viajar en avión será más emocionante. ¿Pero tiene ya el billete, Rossi? No, yo no reservo nunca. Al menos espero que su despensa esté bien provista, porque en agosto en la ciudad todas las tiendas están cerradas por vacaciones. Fíjese, Rossi, hasta las fuentes se van de vacaciones. Pero entonces me he quedado yo solo. Es la aventura, Rossi. ¿No le gustaba tanto? Ah, no. Alguien se ha quedado en la ciudad. También este año llegaremos tarde al mar. No encontraremos una sombrilla libre. ¿Qué le parecerían unas vacaciones en roulotte? ¿Una roulotte podría ser la solución? Pase, pase, se lo ruego. Viva la felicità, chi la cerca non ce l'ha. Viva la felicità, chi la cerca non ce l'ha. Ma dov'è, chi lo sa, che cos'è, che cos'è, che cos'è? Sole.